Entonces, se utiliza, ¿no? Lo que es la sesión psicoanalítica, utiliza lo que es la regresión, ¿sí? Donde hace que el sujeto vuelva al pasado, ¿sí? Allá a lo más profundo del inconsciente, para poder aflorar lo consciente, ¿sí? Entonces, ahí el sujeto, al hacer lo inconsciente se vuelve consciente, lo irracional se vuelve a ser racional, ¿sí? Donde lo latente se vuelve a ser manifiesto, para que se pueda entender, ¿sí? Donde se trabaja con la regresión. Bien, donde el sujeto puede elaborar si es inconsciente y lo saca a lo manifiesto. También ahí se comienza a interpretar lo que es el simbolismo, ¿sí? Donde esto tiene que ver con esa relación con la historia particular del sujeto. Bien. Después tenemos lo que es el vínculo, campo, interacción y de conducta, ¿sí? Donde el eje central de las investigaciones psicológicas, en ese campo psicológico, tiene que ver con respecto a las interacciones que se va a dar entre el mundo y la personalidad, ¿sí? Donde ese concepto de situación va a connotar modificaciones en que es el medio, ¿sí? Ese medio va a ser el agente, ¿sí? Y también el concepto de conducta, que va a connotar ciertas modificaciones en la personalidad del sujeto, que va a ser ese agente. Donde también hace relevancia poder estudiar lo que es la noción, lo que es la interacción y la conducta. Donde el campo psicológico es el campo de las interacciones del sujeto y del individuo, ¿sí? Del sujeto, perdón, y el medio. En donde el objeto de la psicología es el campo de integración, ¿sí? Antes, en la psicología clásica, no se estudiaba al sujeto y al medio, ¿sí? No le interesaba considerar lo que era el vínculo interno del sujeto, ¿sí? En realidad, solamente se lo estudiaba al sujeto aislado, ¿sí? Tampoco le daban importancia a lo que eran los vínculos internos, ¿sí? Bien. Otra de las cuestiones también que en el campo psicológico, según Lagache, dice que va a haber 5 clases principales de datos, ¿sí? Que tenemos el contorno, ¿sí? Que es concebido como una totalidad, como un conglomerado de situaciones y de factores humanos, que muchas veces esto se va a dar en la interacción del analista, ¿sí? Y del paciente en cada situación dada y en ese medio y contorno determinado. Tiene que ver más que nada con eso, ¿sí? Que va a ser esa situación experimental del sujeto. Bien, después tenemos la conducta exterior, que puede ser espontánea o provocada, accesible a un observador, ¿sí? Donde acá puede comprender ciertas formas de la comunicación, la palabra, ¿sí? Más que nada. Después tenemos la vivencia, o sea, la experiencia vivida, donde acá tiene que ver más que nada con respecto a los aspectos psicológicos de existencia del sujeto, ¿sí? Como que el conductismo solamente se relacionaba con la conducta exterior, pero tiene que ver mucho también con esa vivencia del sujeto, ¿sí? A eso se refiere. Eh, Toda esta conducta, todo esto, si entre la conducta y la vivencia no existiera la relación, como si formaran un todo determinado momento, en el aquí y ahora, en cualquier situación, a eso se refiere, sí, que tiene que ver con respecto a que va relacionado a la vivencia y la conducta. Bien, después tenemos las modificaciones somáticas, que van a ser objetivas y que aparecen en una determinada situación. Después tenemos los productos de actividad del sujeto, ¿sí? Que esto tiene que ver con respecto a cómo se trabaja con los sujetos, si los test psicológicos, un relato, ¿sí? Donde, cómo va lo que estudia el sujeto en sí, lo que va a estudiar, ¿no? Lo que es lo psicoanalítico. También otra de las cuestiones que el campo psicológico va a estudiar el contorno, va a estudiar la conducta exterior, va a estudiar la vivencia, las modificaciones somáticas y también los productos de la actividad del sujeto.